compartís conmigo la dificultad, sobre todo de esta parte, ¿no? De no saber muy bien cómo le llega al otro lo que estás contando y entonces te desconecta mucho de ti, es difícil. Esa parte es difícil. Bueno, como estamos ya unos cuantos, ¿te parece? Fenomenal. Eh, Vamos a empezar y os voy a hacer una propuesta. Aunque estemos online, voy a hacer algo un poquito más participativo que requiere de vuestra participación, obviamente. Que va a ser un ejercicio que seguro que podéis utilizar vosotros luego con vuestros equipos, con vuestros alumnos, que es, bueno, a mí me parece muy interesante porque mostrar las cosas desde lo físico, que nos cuesta mucho a veces conectarnos, ¿no? con nuestro cuerpo, a veces aporta mucho a lo racional y a lo emocional. Así que os voy a invitar a hacer lo siguiente. De momento, luego os voy a invitar a que os pongáis de pie para que hagáis el ejercicio, pero de momento no hace falta que os pongáis de pie. Yo os aviso cuándo. Primero os lo voy a explicar el ejercicio, simplemente vais a tener que estar de pie y hacer un par de movimientos. No, es muy sencillo. Entonces lo voy a explicar yo primero y lo voy a hacer y luego ya os digo, venga, ahora lo hacemos todos juntos, ¿vale? Entonces el ejercicio consiste en lo siguiente. Voy a separarme un poco, confío en que me veáis bien. Me voy a echar un poquito para atrás. Vale, yo creo que ahí estoy viendo mi cámara, mantengo el cable y se me ve bien. Os voy a pedir, después, todavía no, que os pongáis de pie, que juntéis los pies, mejor dicho, que tengáis los pies sin mover, de una vez que estéis de pie en una postura cómoda, con los pies paralelos, pero en una postura cómoda. Estiréis los brazos, miréis hacia la izquierda, a vuestro dedo índice de la mano izquierda, y hagáis un giro, es decir, no tenéis que tener una pared detrás porque si no, no lo vais a poder hacer, ¿vale? Ahora lo hacemos todos juntos. Entonces, con los pies sin moverlo, esto es importante, que la referencia de los pies no se mueva. Os voy a pedir que hagáis un giro mirando al dedo índice de la mano izquierda, giréis lo máximo que podáis. De tal forma que con el dedo índice de la mano izquierda, una vez que he girado, llego lo máximo que puedo y me quedo con la referencia de dónde marca el dedo, ¿vale? Esa es un poco la idea, es decir, hago el giro, digo, he llegado hasta, yo en mi caso llego a una parte de la pared que puedo como tenerla como marcada. Entonces, ahora sí, os pido que os pongáis de pie, ¿vale? Para hacerlo conmigo. Esto nunca lo había hecho de forma virtual. No, miento, lo he hecho una vez. Esta es la segunda. Así nos activamos y nos conectamos con lo que nos queda de esta parte de jornada. Entonces, tenéis que comprobar, colocaros en un lugar donde podáis hacer un giro completo, ¿vale? Un giro donde no os moleste nada a nivel de brazos. Una vez que estéis en ese lugar, os pido que ya, en la postura que queráis, los pies no se mueven ya en todo el ejercicio, ¿vale? No se mueven. Y ahora, estiramos los brazos, cogemos dedo índice de la mano izquierda, como señalando, miro hacia mi dedo índice y giro hacia atrás y sigo el dedo lo máximo que pueda, ¿vale? Y me quedo con la referencia de donde he llegado. Cada uno donde pueda, lo máximo que podáis, ¿eh? Lo podéis hacer 2 veces si queréis, ¿vale? Llego lo máximo que pueda. Importante no mover los pies y importante quedaros con la referencia de a dónde llegáis, mirando hacia atrás, eso es. Dedo índice mirando hacia atrás. Tenéis que mirar hacia la parte hacia atrás, hacia el dedo índice de la mano izquierda. Vale. Ahora, si lo habéis hecho ya, acordaros de dónde habéis llegado. No mováis los pies. Ojo, si movéis los pies, el ejercicio no vale para nada. Ahora, importante, volvéis a la postura normal, bajáis los brazos y os voy a poder pedir que hagáis un ejercicio de visualización. Es decir, que cerréis los ojos sin hacer nada físicamente, solo con vuestra cabeza. ¿Os imagináis haciendo lo que acabáis de hacer hace 5 segundos? Me imagino moviéndome, me imagino haciendo el giro, me imagino llegando al punto que llegué, pero lo hago solo con mi imaginación, ¿vale? Hago todo el recorrido. Y cuando llegue a ese punto, como con mi imaginación puedo hacer lo que me dé la gana, llego mucho más. Llego hasta donde yo quiera.
os invito a que tenéis que conseguir hacer el recorrido, que a veces no es fácil. Visualmente me tengo que visualizar haciendo el recorrido, llegando al punto que llegué y llego mucho más allá. Vale, ahora volvéis aquí y ahora sin mover los pies, vuelvo a hacer el ejercicio, ahora sí, físicamente, estiro los brazos y lo vuelvo a hacer otra vez, a ver qué pasa, a ver si esto ha tenido algún tipo de efecto. Vuelvo a hacer lo mismo, girar lo máximo que podáis, lo máximo, sin mover los pies, ojo, sin mover los pies. Es hacia un lado, hacia el mismo lado que lo habíais hecho antes, Ana, que te veo girar para otro lado. No, la idea es girar hacia el mismo lado, ¿vale? Vale, os podéis sentar. Guiar esto de forma virtual es un poco difícil. Gracias, María Eugenia. María Eugenia ha conseguido llegar más lejos. ¿Quién más ha conseguido llegar más lejos? Gracias, doble 11, que no sé cómo te llamas, pero fenomenal. Bueno, yo Claro. veo, Clara, vale, gracias, Clara. Veo que varios habéis llegado más lejos. Ojo, esto no es porque lo habéis hecho 3 veces, entonces cada vez como que me estiro más. No es por eso. Hay una parte, mira, me alegra saber que Purificación ha llegado mucho más lejos. Qué bien, enhorabuena. Bueno, aparte de que nos hemos estirado un poco, ¿no? Que también era la idea de poder conectarnos desde lo físico, estirarnos un poco. Fijaros lo que sucede. Sabéis el efecto que tienen las visualizaciones, ¿no? No sé si lo sabéis, pero por ejemplo, en el mundo del deporte, esto se hace para recuperar lesiones. Por ejemplo, imaginaos a Rafa Nadal que tiene una lesión de rodilla, que tiene que estar durante un mes sin mover la rodilla, para después del mes empezar su recuperación, es decir, ir a rehabilitación con su fisio. Bueno, pues sabéis que si durante ese mes que no puede mover la rodilla, él empieza a hacer visualizaciones de su recuperación, es decir, se imagina moviendo la rodilla, ¿vale? O haciendo los ejercicios que va a hacer luego, solo con su imaginación porque no puede moverla. Cuando empieza a hacer la recuperación, su recuperación es más eficaz como en un 30-40%. Es decir, claro, fijaros, nuestra parte neuronal a veces trabaja exactamente igual desde la realidad que desde la ficción. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me imagino y visualizo... Gracias, Javier. Muy buena. Me lo copiaré el enlace. Javier ha mandado un enlace de YouTube con, creo que es un ejercicio de Fernando Alonso visualizando haciendo el circuito. Esto lo hacen muchísimos deportistas. Vale para una recuperación, vale para visualizarse ganando una carrera, vale para visualizarse en un examen, vale para visualizarse con un objetivo. Es decir, obviamente hay que hacer un trabajo. Es decir, no vale solo con visualizarme. Lo que digo es que si yo voy generando y creando la realidad en mi cabeza que quiero conseguir, va a ser más fácil que me acerque a ella. Y de hecho, me va a ayudar muchísimo. Esto con los alumnos a veces funciona muy bien para quitarles el estrés. Estáis conmigo que tenemos una tendencia natural a ser detectores de amenazas. Y tenemos una tendencia natural a hacer predicciones desfavorables de la realidad. No sé si sabéis que el estrés que más vivimos es el de aquellas cosas que nunca llegan a suceder. Es decir, como tenemos una tendencia natural a hacer una predicción desfavorable, ojo, que lo hago porque así creo que llevaré mejor la decepción. Mi punto de vista es que eso no aporta mucho, porque lo vivo 2 veces. Lo vivo en el proceso y cuando sucede. Y además la realidad me dice que muchas veces hago una predicción que nunca llega a suceder. Con lo cual lo vivo de forma voluntaria y gratuita. Porque luego esa realidad no llega a suceder. Entonces, fijaros cómo opera nuestra cabeza. Entonces, desde ahí, con este ejercicio, os invito a que cambiemos ese dicho que dice, si no lo veo, no lo creo, por si lo creo, lo veo. Si yo empiezo a creer algo, es mucho más fácil que lo vea. Esto además tiene mucho que ver con la fe. Al final hay una parte de lo que creo, y fijaros, yo asocio aquí mucho
Lo que yo creo, no sé si habéis pensado, no sé si os habéis dado cuenta que la primera persona del singular del verbo creer es yo creo, ¿verdad? Y es la misma que la del verbo crear, que también es yo creo. Es decir, creer y crear son dos verbos que están muy pegados. Desde mi punto de vista no es casualidad. Es decir, tiene mucho que ver. Cuando yo creo, tengo mucha más capacidad de crear. Si yo empiezo a creer aquí, luego lo puedo crear a nivel más aterrizable. Entonces hay una parte de si me lo creo, y la fe tiene mucho que ver con esto, ¿no? Cuando yo creo que todo es posible, creo que todo es capaz, eso me da mucha fuerza. Eso ocurre con la fe, por supuesto, porque está ahí como un paraguas que le da sentido a mi vida. Pero con los objetivos pasa exactamente igual. Entonces os invito a que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Esa parte de si yo lo creo, lo veo. Y cambiéis un poco esa dinámica. Vale, ejercicio, por cierto, que lo podéis hacer pues, si tenéis los que tengáis alumnos, muy interesante y les gusta mucho. Y el 95% de las personas que hacen este ejercicio, si lo hacen bien, ojo, si hacen bien la visualización, llegan bastante más allá de lo que llegaban al principio. Con lo cual es como muy gráfico a la hora de mostrar el concepto, ¿no? De cómo funciona nuestro cerebro y de cómo a veces las limitaciones son internas, no son externas, son nuestras propias capacidades, lo que yo creo que puedo o no puedo, y eso es mío. Bueno, os hago aquí, y termino con este último, con la parte del módulo anterior, os hago aquí una referencia a veces a que tenemos una costumbre muy habitual a la hora de acompañar en trasladar nuestra experiencia, que lógicamente aporta, no digo que no aporte, pero a veces a mí me ayuda muchísimo al acompañar a alguien para que él reconozca su propia experiencia. Y esto me pasa con adultos y con jóvenes. Es decir, evidentemente un chaval de 18 años tiene menos experiencia, pero tiene la que tiene y sobre todo tiene la que tiene que tener. A veces buscamos, ¿no? Buscamos que es que llega inmaduro, es que es inmaduro, es que tiene la madurez que tiene que tener. Otra cosa es que yo lo lleve mal. Y ahí hay otro tema de lo que os decía antes de ser reactivo. Al final soy yo el que estoy siendo reactivo ante la inmadurez de un chaval que tiene la madurez que tiene que tener para la que tiene. Y eso no lo sé conciliar. Pero en cualquier caso, a mí me ayuda mucho trabajar con gente cuando acompaño a gente, el que más que yo le aporte mi experiencia, mis objetivos, lo que yo he hecho, lo que a mí me ha pasado, que eso es algo que me vale a mí, que él sea capaz de recurrir a su historia de logros, os pongo ahí como una propuesta, y de alguna forma que sea capaz de rescatar qué cosas ha hecho que para este momento le pueden valer, qué cosas hizo en aquel momento de las cuales aprendió, que reconozca en sí las experiencias positivas que ha tenido, porque muchas veces nos apoyamos mucho en consejos de los demás y se nos olvida recurrir a nuestros propios autoconsejos, que son nuestra propia experiencia. Muchas veces nos da como mayor seguridad el validar, ¿no? El validar una decisión cuando la comparto con alguien y entonces ese alguien me dice, fenomenal, pues sí, me parece una buena decisión. Entonces yo ya me quedo tranquilo. Y en realidad la decisión la tomo yo en función de mi experiencia, en función de mi forma de ser, en función de... esa validación la buscamos como un reconocimiento, pero no es tan necesaria, ¿no? Entonces os invito nada más aquí a que tengáis en cuenta esto. Y una forma de hacerlo podría ser invitar a la persona a la que acompañe, y en este caso, como yo os acompaño a vosotros, os invitaría a que os recordéis cuáles han sido vuestros últimos 10 logros, en el ámbito que sea. No me refiero en el ámbito solo profesional, logros de cualquier tipo. Logros de poder haber acompañado a alguien y que estaba muy mal y ahora está mejor. Logro mío personal de haber hecho algo. Logro de mi equipo. Logros. Se nos olvida a veces que hemos hecho muchas cosas buenas y en momentos de incertidumbre es bueno recordar que parte de nuestra historia, sobre todo cuando hay dificultades, primero, ha habido logros y hemos tenido momentos muy difíciles de los que hemos salido adelante. Eso también nos puede ayudar, ¿no? Entonces, el hacer ese listado es parte del selfie este inicial que os dije al principio, al que podéis añadir esta escalera, ¿no? Esta escalera de logros, de objetivos cumplidos, de sensaciones en las que yo hago que parecía que iba a salir de una forma, luego salió mejor, etcétera, ¿no? Con lo cual estoy construyendo todo mi relato, un relato que me ayuda a ser más positivo y a estar mejor.
Vale. Y por último de esta parte, simplemente os comparto, pues bueno, yo lo he puesto aquí desde el concepto de resiliencia y por eso he buscado palabras todas que empiecen por R, porque me parece interesante el que en momentos como los actuales, por lo menos rescatemos de esa versión particular e individual que cada uno de vosotros tiene, estas ideas, ¿no? Y empiezo por la primera, ¿no? El concepto de residente. ¿Por qué pongo residente aquí? Concepto que cojo un poco y lo amoldo a mi manera del mindfulness, ¿vale? Concepto de presencia. La presencia es importantísima en la educación. El concepto de estar presente. No solo presente para los alumnos, sino presente para ti mismo. Y me gusta más el concepto de residente porque cuando alguien reside en un país que no es el suyo, tiene que jugar con dos cosas, ¿no? Integrarse en el país en el que le toca estar. De alguna forma hay una parte ahí de esa integración en donde surgen, no sé si alguno de vosotros ha vivido fuera, pero surgen como dos fuerzas que pueden ser opuestas, que creo que no lo son, pero pueden serlo al principio. Y es mi necesidad de adaptación e integración y también mi necesidad de no alejarme de mi propia identidad cultural. Con lo cual hay una parte incluso en donde probablemente yo lo que haga es agruparme con gente de mi país, aunque esté en un país extranjero, para mantener mi propia cultura, mi propia comida, mi propia... Y al final se puede convertir eso en un gueto. Y luego también tengo la otra lucha interna hacia integrarme, contribuir, ¿no? Y formar parte del país. Cuando tú llegas a llegar a un acuerdo, te conviertes en residente natural de un país, en donde te sientes parte del país sin perder tu identidad. A eso me refiero. Entonces, ¿cómo uno puede ser residente ahora, no de un país, residente del momento que nos toca vivir? Quedaros con esta idea. A mí me parecen muy interesantes. ¿Cómo resido en el momento actual? Porque el momento actual no es tu país, porque no lo has elegido tú. Es que probablemente nunca estamos en nuestro momento, o casi nunca estamos en nuestro momento elegido. Entonces, aquí la idea que os propongo yo es, bueno, aprender a convivir con el momento que toca sin que abandones tu identidad, pero siendo suficientemente flexible para adaptarte a ella. Esa sería la idea. Concepto de resistente, que tiene que ver con la resiliencia, obviamente, pero yo aquí lo manejo desde ser resistente sin oponer resistencia. Lo habitual es que la palabra de resistir tenga más que ver con luchar. Y yo aquí esto nos ayuda mucho desde la fe, ¿no? No es luchar, es dar lo mejor de mí aceptando la realidad que tengo. Con lo cual hay una parte de aceptación que a las personas que creemos nos ayuda mucho, ¿no? Tener fe. Desde ahí esa aceptación no implica que yo no dé lo mejor de mí y haga todo lo posible. Es jugar con las dos cosas, ¿no? Pero sobre todo no poner resistencia, no luchar. La lucha, o sea, querer darlo todo no es luchar. Entonces, el poner resistencia, yo diría aquí, últimamente juego mucho con el concepto este de sé como el agua, de lo de be water, porque el agua fluye, ¿no? El agua se adapta. Tú echas agua en cualquier continente, en un vaso, en una bañera, ¿y qué hace? Se adapta a la forma en la que es vertida. ¿Nos adaptamos nosotros como el agua? Entonces yo creo que hay un concepto ahí filosófico de ser agua, de hecho somos agua, que es muy interesante, ¿no? De cómo nos podemos adaptar. Concepto de reciclable lo estamos viendo con todo el tema digital. Estamos en constante reciclaje y aprendizaje. Entonces yo creo que da igual a la que tengas, que si te conviertes en un eterno aprendiz, eres capaz de abordar cada momento con la oportunidad de lo que eso te aporta y te permite aprender. Nosotros que estamos además en educación, creo que tenemos que ser eternos aprendices y presentarnos al alumno como un eterno aprendiz. Yo conozco a muchos profesores que todavía se mantienen un poco en la idea de que manejan el conocimiento y tienen un perfil un poco desde si de repente un alumno me pregunta algo que yo no sé, ¿qué hago? Pues nada, reconocer que no sabes. ¿Qué problema hay? Prefiero es que no tenemos que saberlo todo. Creo que somos mucho más conductores del aprendizaje que cajas de conocimiento. El conocimiento hoy en día está en Internet. Lo tienen casi más a mano ellos que nosotros. Nuestra labor, desde mi punto de vista, no está tanto en tener conocimiento y saber todo lo que se supone que tenemos que saber para una materia, sino provocar en el alumno que se interese, que aprenda, que sea curioso y que él incluso
pues pueda saber cosas más que yo y las ponga, las comparta en clase. Sería una forma de hacerle partícipe de las clases. Que las clases fuésemos todos maestros y todos aprendices. Concepto de responsabilidad que ya os lo he dicho, desde la parte esa de habilidad para dar respuesta. Y luego aquí me quedo con estos tres últimos de elegir qué es relevante. Se nos olvida a veces, ¿no? Nos quedamos muy pegados en cosas superficiales, cosas que no son importantes. En educación se está el 80% a lo urgente y el 20% a lo importante. Se nos olvida la estrategia. Estamos en tarea. Esto yo lo veo todos los días. El 80% de lo que hacéis, corregidme si me equivoco, es tarea. Nos come la tarea. Y se nos olvida la estrategia, se nos olvida el cuidado de las personas. Queremos hacerlo, pero no, tenemos la sensación de que no podemos, ¿no? Entonces, aquí la idea es, bueno, ¿qué puede ser relevante? Y separar lo relevante de lo no relevante. Y por último, tener en cuenta a mi entorno, ¿no? Ser relajante para los demás y para uno mismo. Porque desde mi punto de vista somos como... O sea, vamos transmitiendo excesivo apremio, excesivo estrés. Voy tan acelerado, quiero hacer tantas cosas que al final alguien se para y quiere hablar conmigo y lo que le transmito es que no estoy disponible. Los que nos dedicamos a acompañar tenemos que ser conscientes de esto, ¿eh? Que para acompañar tienes que mostrarte disponible. Y muchas veces no estamos disponibles porque estamos excesivamente acelerados. ¿Cuánto tiempo de tu jornada dedicas a estar disponible de forma elegida para que el otro, si quiere recurrir a ti, ya sea un alumno, sea un profesor, pueda hacerlo? Bueno, ahí os lo dejo. Y la parte de resonante tiene que ver también con esto, ¿no? ¿Qué capacidad de resonancia tenemos en uno mismo y en los demás? ¿Cómo resonamos? ¿Qué estamos emitiendo? ¿Estamos emitiendo en momentos de crisis tranquilidad, confianza? ¿O estamos emitiendo nerviosismo, pegas, críticas, buscar culpables? O sea, ¿qué emitimos ahí? Ahí hay una lección personal también de qué puedo hacer. Y ojo, la tendencia natural es irnos a lo crítico, ¿eh? Irnos a la dificultad, irnos a ver la amenaza, porque nuestro cerebro tiene esa tendencia que viene de cuando estábamos aquí en la Tierra hace 200.000 años. Nuestro software original está preparado para detectar amenazas. Creo que esto lo sabéis. Creo que tenemos más o menos en torno a 40, 60.000 pensamientos al día, de los cuales el 80% son negativos y el 95% son repetitivos. Es decir, la sensación que tenéis todos a veces de darle vueltas a la misma cosa todo el rato es parte de la normalidad del cerebro humano. ¿Cuál es nuestro reto? Reprogramar eso. Es decir, nuestro reto es, sabiendo que esa tendencia está ahí, es buscar la reprogramación para estar en positivo, estar en construcción, en confianza, en amor, etcétera, etcétera. Porque es muy fácil irse hacia el otro lado. Vale. Bueno, en la parte de acompañamiento, aquí yo simplemente os hago una reflexión. Esta es muy personal, ¿eh? Sobre todo yo lo hago desde mi propia actividad de acompañamiento, tanto a equipos como a acompañamientos personales a través del coaching, que es lo que yo hago. Ojo, con lo cual que cada uno aquí coja lo que quiera coger y lo que le valga. Y os pongo ahí dos fotos un poco del concepto de lo que significa acompañar y de lo que desde mi punto de vista no significa acompañar. Empujar y tirar no es acompañar. Y fijaros, esto en educación, sobre todo con los alumnos, ojo, acompañar para mí sí es provocar, sí es motivar, sí es buscar la movilización, pero no empujar y tirar. Y muchas veces creo que lo que hacemos en educación sin darnos cuenta, con muy buena intención, es empujar y tirar, llevarte a donde yo quiero, trasladarte mis objetivos, trasladarte lo que yo creo que te conviene, sin dejar o sin permitir que el otro, el alumno, el profesor, el otro, el que sea, descubra hacia dónde quiere ir. Entonces, yo creo que cuando acompañamos bien es cuando acompañamos, literalmente, cuando me pongo al lado de la otra persona, es él el que marca la dirección, aunque a veces se pare, aunque a veces tenga dudas, aunque a veces tenga dificultades. Y yo le acompaño. Y cuando se para, lo que hago es le pregunto, oye, ¿te paras? ¿Y qué te ha pasado? ¿Qué te está pasando? ¿Qué puedo hacer? ¿Para qué? Sí, Raquel, ¿quieres hablar? Sí, Perdona. no, es una curiosidad.
Y si tú crees, porque claro, esto es creer, como tú dices, personal, que se equivoca, eso de que le tengo que esperar o tengo que reconducir. Pues mira, desde mi punto de vista, Raquel, claro, el equivocarse o no, esto lo vemos los que somos padres, ¿no? Yo soy padre de tres niños, ¿no? De 14, 12 y 10. Claro, se equivoca, tú lo ves tan claro y yo diría, si la equivocación que puede tener pone en riesgo su seguridad, por supuesto hay que intervenir. Ahora bien, si no pone en riesgo su seguridad, creo que se le acompaña mejor permitiéndolo que él descubra su error, incluso aunque a veces eso implique experimentar las consecuencias, porque eso le va a aportar mucho más crecimiento que el hecho de que yo le diga lo que tiene que hacer. Punto de vista. O sea, es mucho más potente. ¿Tiene riesgo? Sí, como digo, para mí el límite está en ese riesgo en donde yo vea que se pone en riesgo su identidad o su persona o lo que sea. Pero creo que es mucho mejor acompañar desde... Fijaros, al final hay un tema, y sobre todo con los chavales, ¿no? Cuando tú acompañas desde la confianza, desde mi punto de vista, lo que tienes que hacer es confiar que el chaval tiene los recursos para poder encontrar su solución. Y su solución no siempre es la misma que la tuya. Por mucho que tú seas adulto, tengas experiencia, él a veces se da una solución que para él puede ser mejor. Siempre en un contexto, ¿eh? Esta es mi experiencia. Y sobre todo, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, es mucho más potente. Cuando uno, en un acompañamiento, incluso en objetivos, en dificultades, que está bloqueado, él es capaz de descubrir la solución. Eso sí, tú le acompañas, tú le haces profundizar, le haces preguntas, le ayudas a que él se haga preguntas que no sería solo, pero para que él encuentre su respuesta. Esa para mí es la clave. Entonces, ahí sí que podemos como adulto poder hacer preguntas que a un chaval joven, por ejemplo, no se le ocurren. O yo que estoy también con adultos, preguntas que a lo mejor al otro no se le ocurren porque no ha pasado por esas experiencias, pero más en modo pregunta que en modo tienes que hacer esto. Porque la pregunta, si es abierta, permite tu consejo y permite otros que a ti no se te ocurren. Entonces estás confiando en que la persona tenga sus propios recursos. Para mí es un tema de confianza. Cuando tú te presentas ante el otro desde la confianza, creo que es mucho más potente. Todos conocéis la ley, el efecto Pigmalión. Y el efecto Pigmalión al final lo que dice es que si yo confío en ti y confío en que tú eres muy capaz, tú acabas siéndolo. Si yo me presento ante unos alumnos que creo que tienen un potencial tremendo, les hablo. ¿A dónde les hablo? A su potencial. Y entonces el alumno me responde a dónde le hablo. Si le hablo a lo tonto que es, me responde desde lo tonto que es. Si le hablo a lo listo que es, me responde de lo listo que es. Pues yo creo que en el acompañamiento funciona igual desde la confianza. Si confío, es más fácil. El proceso es más largo, ojo Raquel, ¿eh? Es más largo, a veces más complejo, pero creo que tiene un resultado más potente, más de mayor calado, por decirlo así. Opinión personal, ¿eh? Vale, entonces, desde esa parte de acompañamiento, aquí os lanzo, y esto, yo el acompañamiento os lo propongo hacer desde dos puntos de vista, desde la parte de equipo y desde la parte personal. En la parte de equipo os pongo aquí una muestra de lo que serían características de un equipo de alto rendimiento en todos los sentidos, un poco alineadas con centros educativos y además en la parte religiosa, porque yo aquí tengo varios conceptos que están sacados de ligar, ¿vale? De unir conceptos del management respecto a equipos y conceptos también, en este caso, de liderazgo ignaciano, que tiene mucho que ver con liderazgo jesuita, en donde uno las dos cosas y bueno, saco estas características de un buen equipo, ¿no? Ahí os pongo mejora continua, que lo llamamos ingenio y magis. Esto viene mucho del liderazgo jesuita. Es decir, luego os explico cada uno de los conceptos. Concepto de responsabilidad compartida, propósito y sentido, comunicación clara y honesta, empatía, alineamiento y sentido de unidad y confianza y compromiso, que esto está recogido por el amor. Al final el amor es confianza y compromiso. Fijaros, y os pongo aquí una pequeña frase que recoge cada característica del equipo. Y aquí os propondría, como equipo, los que forméis parte de un equipo, ¿qué tal si cogéis a vuestro equipo de 3, 4, 5 personas, los que seáis, y valoráis cómo está el equipo en cada una de estas cosas? Del 1 al 10, visión compartida, como equipo, ¿cómo somos?
Y luego, o antes, a nivel personal, ¿cómo estoy yo en visión compartida respecto yo como individuo en este equipo? Y ahí os pongo algunas aclaraciones de las motivaciones y de las ventajas que tienen estas cualidades, ¿no? Que ya llamo yo de equipo de alto rendimiento. Bueno, la visión compartida evidentemente tiene sus dificultades, sobre todo en educación cuando hay una sensación siempre de premura y de urgencia, en donde es muy complicado a veces compartir cosas y a veces yo no me entero de cosas que hacen mis compañeros y eso me quita sensación de visión compartida, ¿no? Y ahí os pongo simplemente la idea de, lógicamente, hay cosas que hacerlas solo se hacen de forma mucho más eficaz y mucho más rápidas, pero también el hacerlas juntos nos permite llegar mucho más lejos y sobre todo nos permite aglutinar e incorporar visiones de todos, ¿no? La parte de confianza, y ahí os hago una mención a 3 conceptos que para mí recogen la confianza muy interesantes que tienen que ver con la sinceridad, el nivel de competencia y el nivel de credibilidad. La sinceridad en cuanto a que muchos equipos, el problema es que si yo detecto que no se está siendo sincero, eso lo puede recoger en cualquier relación personal. La sinceridad es la base fundamental de la confianza. Si de repente recogemos que no hay sinceridad, la confianza se cae. Y si la confianza se cae, ya no es un ingrediente fundamental en un equipo para construir otras cosas. Con lo cual tengo que ser sincero. Y ser sincero implica poner encima de la mesa o dejar espacios para que el equipo ponga encima de la mesa cualquier cosa que le pase, sin juzgarla, ojo, legitimando lo que le pase a cada miembro del equipo. El nivel de competencia, obviamente, si yo creo que en mi equipo hay gente que no es competente en su área de trabajo, pues va a generar una desconfianza. Y luego la credibilidad que tiene que ver con el historial, ¿no? ¿Cómo me relaciono con una persona? ¿Qué historia tengo con esa persona? ¿La historia que tengo con esa persona me hace ver que puedo confiar? Bueno, si uno de estas 3 cosas, puedo trabajar la confianza mutua. Si alguna de ellas falla, yo lo que hago con muchos equipos es, no pasa nada porque falle, es normal que falle, trabajémosla, restauremos el nivel de confianza donde esté fallando, descubramos dónde falla y busquemos canales, acciones concretas para restaurarlas. El feedback, fundamental. Mi experiencia en general en las organizaciones es que se da muy poco feedback. Y el que se da mal. Punto de vista. Falta muchísimo feedback porque probablemente no hay espacios para dar feedback. Responsabilidad compartida, creo que ya he hablado de esto. El tema del compromiso, nos comprometemos con el éxito o a veces con el fracaso porque alimentamos un poco esa sensación de victimismo. Comunicación efectiva, que tiene también que ver con el feedback y con la forma asertiva de comunicarnos, que nos cuesta. Celebración del éxito. Esto en centros educativos, yo en muchos equipos noto mucha falta de celebrar los logros. ¿Vosotros os imagináis algún equipo de deporte, que es donde se ve un poco más, que gane un campeonato y que no celebre? ¿A qué no? Pues ¿cuántas veces conseguís cosas y no celebráis? Fijaros, si no hay una celebración es porque no hay sensación de que todos habéis contribuido igual y hay gente que no se siente partícipe. Porque si todos os sentís partícipes en la construcción de algo, es que hay necesidad de celebración. Sale de forma innata en un equipo. Con lo cual es una especie de termómetro muy interesante. Sentido de unidad. Es decir, que haya un puente entre los diferentes departamentos de un centro educativo, que haya un puente que una las posibles islas de responsabilidad que cada uno tiene, pero que ese puente exista, porque si no, esto en el mundo de la empresa ocurre muchísimo, ¿no? Internamente hay guerras entre departamentos dentro de una misma empresa. ¿Por qué? Porque son islas en donde están compitiendo entre unos, con lo cual imaginaros eso de cara a la identidad de la propia organización, cómo funciona, ¿no? Orientación a resultados y luego capacidad de aprendizaje. Bueno, yo os invito a que este ejercicio lo podáis hacer con un equipo. Y luego, de cara al feedback, aquí os propongo también un ejercicio que yo hago mucho en acompañamiento. Esto yo lo acompaño, obviamente, pero lo podéis hacer vosotros. Que tiene que ver con el concepto de feedback tal y como yo por lo menos lo veo, ¿no? Y os pongo ahí la imagen de un GPS. No sé si la veis a la derecha. Porque para mí el feedback es un GPS. Es decir, no sé si sabéis que un GPS lo que hace es un receptor, el que tenemos en el coche, por ejemplo, ¿no? Que lo que hace es emitir una señal a un satélite.
incluso a 2 o a 3 satélites, de tal forma que la posición o la señal que emite mi receptor al satélite, el satélite o los 2 satélites te la devuelven y así, con esa señalización, consigues localizar cuál es tu posición exacta. Es decir, ¿para qué me sirve el GPS? Para, en relación con un objetivo, en relación con un destino, saber cómo voy. Conclusión, que ¿quién es mi GPS? Como profesor, ¿quién es mi GPS? Mis alumnos. Es decir, ¿cómo voy a saber yo si soy buen profesor si no pido feedback a mis alumnos? Yo en la universidad, en los colegios, creo, en educación secundaria y bachillerato, bueno, y en primaria tampoco, hay colegios que lo hacen, pero muy pocos lo hacen. No se pide opinión al alumno de cómo está llegando mi hacer como profesor. Hay mucho miedo a eso. A mí mis alumnos me valoran en la universidad. Hay una evaluación que me hacen a nivel de universidad que se tiene muy en cuenta, por cierto, y si no pasa de, no sé cuál es, creo que es de 7,5 o algo así, probablemente los que somos externos no podríamos seguir dando clase. Pero no solo eso, es que yo les pido feedback a mis alumnos con un cuestionario para saber qué opinan de mi comunicación, para saber qué nota me ponen, no tengo ningún problema. ¿Por qué no? ¿Qué problema hay? Probablemente a lo mejor en edades más pequeñas hay que buscar una manera más acorde. No digo que sea para todas las edades igual, pero creo que la única forma como educador, como profesor, para saber si yo lo estoy haciendo bien, es coger información de aquel que es mi actor principal. Vale, esto a nivel educativo, pero a nivel de equipo exactamente igual. En vuestros equipos, ¿tenéis un feedback real de qué opinan tus compañeros de ti? ¿No te ayudaría si se trabaja desde la confianza y desde el amor, el saber, siempre y cuando sea constructivo, ojo, y el feedback, yo os diría aquí, ahora entro en eso, Mar, el qué y cómo preguntar. Fijaros, si un equipo está bien construido, yo esto lo acompaño mucho y lo he acompañado tanto en la empresa como en centros educativos, ¿no? El hacer dinámicas de feedback. Dinámicas personales en donde por parejas te vas dando feedback y luego dinámicas como una que os propongo aquí, que la hago bastante, y es, bueno, seguir este guión que os pongo en pantalla, en donde con mi equipo hago una reunión en donde destino un espacio de feedback y de forma sincera y honesta me junto con Julia o con Raquel o con Rosa o con Francisco y me junto con cualquiera de vosotros y te digo qué cosas valoro de ti y reconozco que me están gustando y lo que aportas a este equipo. Te digo, en mi opinión, cosas que creo que podrías mejorar y te las digo con mi mejor intención, como un regalo. No es una crítica, es, oye, son cosas que a lo mejor tú no estás viendo. Y yo que te conozco, desde mi punto de vista, te digo esto, por si te vale. Ojo, que mi punto de vista sobre el feedback es que si, Mónica, tú me das feedback a mí, soy yo el que decide con qué me quedo. Porque tú me estás dando un regalo, me estás dando tu opinión, pero soy yo el que luego decide de todo el feedback que me dais, con qué me quedo y qué me sirve. Tú me das tu opinión. ¿Qué cosas también necesito de ti? ¿Qué cosas te puedo ofrecer? Y aprovecho también bueno, para perdonarte o pedirte perdón de alguna cosa que haya enquistado en algún momento nuestra relación en nuestro equipo de trabajo. Fijaros, yo creo que esto habría que hacerlo mínimo 4 veces al año, una vez cada trimestre. Sí, una vez cada trimestre. Es porque el problema es que es una forma de hacer una higiene emocional también, el poder dar feedback. Primero te estoy dando un regalo y también me estoy quitando y limpiando de cosas que han quedado enquistadas y me permite esto avanzar. Entonces a mí me parece esta de las herramientas más importantes y que menos se hace. Evidentemente tiene que haber un trabajo desde el líder del equipo para propiciar estas cosas, para facilitarlas, ¿no? Para acompañarlas o buscar a alguien externo que lo haga. Pero en cualquier caso yo recomiendo que esto lo hagáis. Mi experiencia es que cuando se empieza a hacer esto en un equipo, mejora el nivel de confianza, mejora el nivel de aprendizaje, mejora muchísimas cosas. Vale, y luego, bueno, entro ligeramente, pero no le voy a dedicar mucho tiempo a esto porque seguro que herramientas de este tipo ya las conocéis. Y como estamos hablando de acompañar, hay una parte de acompañar dentro del equipo y está la parte de la herramienta fundamental del acompañamiento, que es escuchar. Pero claro, es que esto damos por hecho que escuchamos bien.
Y yo diría que es la parte de la comunicación que peor hacemos, porque estamos muy enfocados casi siempre a hablar. Escuchar nos cuesta muchísimo y solemos escuchar, sinceramente, para responder, no para comprender. Estamos el 90% de las veces escuchando para responder, desde la defensa, ¿no? Alguien dice algo y yo una vez o me defiendo y respondo desde esa percepción de defensa o respondo para imponer mi punto de vista o mi idea. Con lo cual también hay una apreciación. Muy pocas veces se escucha para comprender. Entonces, desde ahí, fijaros, parto de esta frase que a mí me gusta mucho de Humberto Maturana, no sé si lo conocéis, es un tipo chileno, ha escrito varios libros, uno de ellos es Biología de las creencias y la biología del amor, muy interesante, tipo un filósofo, y él dice que en la escucha la primera conciencia que tengo que tomar es que siempre hay una brecha, ¿no? Por eso os pongo ahí la tubería esa que hay una brecha. Es decir, yo nunca voy a escuchar lo que tú dices. Porque, primero, lo que tú me dices, probablemente ni siquiera me estés diciendo todo lo que estás pensando. Me dices una parte que ya está filtrada. Y luego, en lo que tú me dices, yo voy a poner una atención, una intención que voy a pasar por un filtro, que son mis propias creencias, mi propia vida, mi propia experiencia. Entonces, partiendo de que hay una brecha, lo que tengo que ser consciente es qué hago con esa brecha. Y por eso os pongo esa frase que me gusta mucho, que es: yo soy absolutamente responsable de lo que digo, pero no soy responsable de lo que tú escuchas. Lo que sí que puedo hacer es buscar la forma de verificar constantemente la diferencia entre lo que yo digo y lo que tú escuchas. Esto se nos olvida hacerlo también. Y para escuchar hay que ir, ¿no? Hay que ir como quitando esa brecha lo máximo que yo pueda. Desde ahí, esta pirámide seguro que la habéis visto, pero estamos casi siempre en una escucha selectiva. Muy pocas veces en una escucha activa y en una escucha empática todavía menos. La fingida no digo que sea de forma premeditada o no, pero al final, como estoy tan acelerado, tengo tantas cosas urgentes que hacer, el otro me para decirme algo y como además no me atrevo a decirle, mira, de verdad, no puedo ahora mismo escucharte, no te voy a escuchar atentamente, si no te importa quedamos luego. No, me paro, no le digo eso, simulo que le escucho, no me entero de lo que me dice, el otro se entera de que no le estoy escuchando, porque se entera perfectamente, y lo que he hecho es haber puesto una piedra en esa relación. Ni el otro se siente escuchado, ni yo me he sentido que he podido atenderle. Desde luego, así acompañar no podemos acompañar. Y desde ahí, bueno, seguro que estos también los conocéis, pero para mí, y volviendo un poco a lo que decía antes, no sé si era Raquel que lo había preguntado, pero aquí hay una parte del acompañamiento que yo hago que, fijaros, me quito un poco esta parte de juicio, interrupción, rechazar emociones. Esto en educación lo hacemos mucho con los chavales. No nos damos cuenta. Si un chaval está llorando, te preguntas, pero si no puedes, no llores. O mejor dicho, le niegas su emoción. No llores. O estás enfadado, no te enfades. Pero si yo estoy enfadado y estoy llorando, ¿cómo me dices que no me enfades? Si es que estoy enfadado. Es que ese enfado yo no lo he podido evitar. Otra cosa es lo que hago con él. Pero el estar enfadado o estar triste es una emoción que me viene, que no se puede invalidar. Si la invalidamos, el otro ya no me va a contar nada. Porque estoy diciéndole, no puedes tener esa emoción. No puedes ser así. Es lo que recibe él. Entonces, todo lo que sea juicio, contraargumentar, nos aleja de la escucha. Yo todo lo que os pongo ahí nos aleja de una escucha efectiva. Otra cosa es que después de escuchar yo sí pueda darle mi opinión, o sí pueda acompañarle, o sí pueda aconsejarle. Pero inicialmente, si lo que quiero es escuchar y comprender, tengo que intentar ni siquiera ofrecer soluciones en un primer momento. Lo que tengo que hacer es buscar conectarme con esa persona. Y ahí sí puedo parafrasear, incentivar, preguntar, resumir, devolverle lo que el otro me dice para que él lo escuche desde otro punto de vista, pero sin aportar nada. Eso ayuda muchísimo. Yo, desde luego, son herramientas que utilizo mucho en mis sesiones y que al final, cuanto más limpio seas, fijaros, cuanto más neutro seas en el acompañamiento, a veces es mucho más efectivo, porque se parte desde la confianza. Vale. Luego, otro ejercicio que os propongo también como una foto para trabajar en equipo, que a veces nos puede venir bien, pues trabajar desde la sencillez, ¿no? Y es reunión de equipo.
si queremos trabajar en temas de innovación o ver cómo estamos, pues hacer sesiones en donde ponemos foco en cosas a mejorar, ponemos foco en cosas a eliminar, o en cosas que queremos innovar, o en cosas que queremos mantener. Y desde ahí podemos hacer un trabajo de equipo que nos marca también como una posible dirección. A veces ayuda mucho ponerse en una posición en donde, oye, ¿qué pasaría si viene alguien de fuera, ¿no? Y me desasocio. ¿Qué pasaría si viene alguien de fuera y nos hace una auditoría, ¿no? Interna? Y nos dice qué estamos haciendo bien. Pues el desasociarme a veces ayuda mucho a poder sacar puntos de vista muy diferentes, porque me siento como que no estoy metido ahí y no estoy tan juzgado, ¿no? Entonces hago yo como de consultor externo, por decirlo así. A veces funciona realmente bien. Bueno, y por último, me meto en la parte de valores. Aquí seguro que desde Pastoral además trabajaréis los valores implícitamente del centro, valores religiosos, etcétera. Cada uno los puede trabajar de una forma o de otra. Mi invitación aquí es que os voy a presentar un modelo, pero cogerlo como una referencia, porque a lo mejor no se encaja, no importa, es un modelo de un canadiense que ha estudiado mucho el tema de los valores más en el ámbito de la empresa. Y que fijaros, este señor lo empezó a estudiar desde las enfermedades que causaban estrés. Y a la conclusión a la que llegó es que una de las mayores causas de estrés en el mundo de la empresa era la incongruencia de valores. Es decir, personas que estaban en organizaciones donde no sentían sus valores personales alineados con los de la organización. Creo que gracias a Dios en educación, estoy convencido que todos los que estáis aquí, yo me incluyo, esta dificultad no la tenemos, porque solemos estar alineados porque nuestro trabajo es muy vocacional. Y además, si le metemos ahí los valores religiosos, todavía más, ¿no? Ahí hay un valor fundamental de nuestras propias creencias, más la propia vocación educacional y de acompañamiento. Con lo cual ahí no creo que tengamos incoherencia. Pero lo que sí a veces nos pasa es que, por lo menos yo lo he visto en algún centro, que nos cuesta mucho aterrizar el trabajo en valores, porque se dan por hechos. Y a veces nos cuesta mucho el poder honrar esos valores de forma real, cotidiana, cada día. Y aquí os invito, os reto a que si ahora cogéis vuestro centro y me decís los valores que tiene el centro, hay centros que tienen sus valores, ¿no? Publicados, igual que misión, visión y valores. No todos, pero algunos los tienen. Vale. ¿Qué hace el centro cada día para honrar esos valores? Si sois capaces de sacar acciones concretas, os doy la enhorabuena. De verdad. Porque no es tan fácil. Entonces, esto se puede hacer como centro, se puede hacer a nivel personal o se puede hacer como equipo. Y la idea, desde mi punto de vista para aquí, es ponerle foco. Es decir, ¿qué tal si cojo 1, 2, 3 valores y como equipo, este año incluso, puedo trabajar a nivel pastoral con los alumnos, con quien sea, el poner de relieve o en valor 3 valores concretos? El valor de la creatividad es un valor, por cierto. El valor de la generosidad, el que sea, pero que cada equipo pueda trabajarlo y que cada persona pueda trabajarlo. Yo os comparto mi experiencia. Yo, a nivel docente, por ejemplo, esto lo he cambiado mucho. A mí nunca se me había ocurrido trabajar con valores a nivel de dar clase. Y os pongo un ejemplo. De repente empecé a poner en valor el valor de la diversión. Yo era muy serio dando clase. Bueno, lo soy, no os voy a engañar, soy un tipo serio. Pero empecé a poner un poco en juego el que se podía hacer una clase igualmente de profunda, dinámica y a la vez tener sensación de que nos divertíamos haciéndolo. Claro, nunca se me hubiese ocurrido poner esto en valor. Y lo que hice fue ponerlo en valor. Y eso me hizo ponerle intención y atención. Con lo cual, de cada clase, no digo todo, dedicaba algo a esto. Le ponía intención. Entonces, yo os propongo que los valores los trabajáis desde ahí, desde ponerle una intención y un plan de acción con acciones concretas. Y desde ahí, fijaros, y os traslado un poco este modelo, porque es el que yo tengo y lo he manejado. Además, este modelo lo bueno que tiene es que tiene unas barajas. Este tipo diseñó unas barajas que se llaman de coaching por valores. Entonces, cada carta, con un dibujito, tiene un valor, con un dibujo que representa ese valor. Entonces, yo esto lo he hecho incluso con chavales y funciona muy bien. Entonces, os pongo ahí un poco el concepto de valor como un vínculo fundamental entre mis creencias de algo, mis creencias sobre la amistad,
y cómo me comporto respecto a ella, por ejemplo. La amistad es un valor. Entonces, es ese vínculo fundamental entre mi comportamiento y lo que creo sobre eso. En el modelo que yo os presento aquí, este señor habla de valores instrumentales y los divide en tres, como en tres grupos, y él habla de un modelo triaxial, donde recomienda que si uno trabaja en valores en su vida, tenga un cierto equilibrio entre los tres grupos. ¿Por qué? Porque si nos centramos solo en valores emocionales, nos estamos probablemente dejando una parte de desequilibrio, ¿no? Y él habla de valores práctico-económicos, éticos-sociales y valores emocionales. La idea sería, si trabajas, imagínate, con 4 o 5 valores, por lo menos tener uno de cada, al que puedas honrar. Y desde ahí, bueno, el modelo, no voy a entrar en esto ahora, recoge, como digo, estos valores. De aquí podréis quitar, añadir los que vosotros queráis. Él lo ha hecho basado en un estudio que hizo. De hecho, fijaros que tiene un valor aquí que es el de tener dinero, que lo mete en la parte económico-pragmática, que está asociado un poco a la parte de seguridad económica, ¿vale? No lo asociéis como a tener dinero como valor, sino que hay una parte, evidentemente, de seguridad económica mínima que yo necesito tener, que si no la tengo probablemente sea para mí lo importante. El modelo es de Simon Dolan. Buscáis en internet y metéis Simon Dolan y os saldrán muchas cosas sobre este tema. Bueno, yo ahí la idea, bueno, escojo 3, escojo 4. Y lo que hago es intentar buscar acciones que honran mis 3 o 4 valores elegidos. A mí me gusta mucho esto de honrar, concepto de honrar, ¿no? ¿Cómo honro yo aquello que digo, no? ¿Cómo estoy honrando yo mi coherencia o las cosas que le digo a mis alumnos? Cuando les prometo algo, lo cumplo. ¿Cómo honro mis promesas? Entonces, con mis hijos, ¿cómo honro aquello que les estoy transmitiendo a nivel educativo? Porque si luego no lo honro, y cuando hablo de honrar me refiero a aterrizarlo, bajarlo a tierra, es que lo acompañe de una acción concreta, que esa declaración lingüística que yo he hecho se vea acompañada para darle una coherencia. Porque si no, nos pasa a todos, a mí me pasa, me lleno, ¿no? Me lleno de un vocabulario, me lleno de unas ideas que son muy bonitas y muy fáciles de compartir, pero luego no van acompañadas de una realidad, de una acción. Y eso me hace ser incoherente. Y los demás, por cierto, lo acaban viendo, ¿eh? Entonces, bueno, a lo mejor es mejor hacer pocas cosas, coger 1 o 2 valores, pero hacer una campaña para que hoy, este año, en un centro, trabajamos este valor. Y vamos a hacer 4, 5, 6 acciones concretas para honrar este valor, para que cada uno descubra cómo le aporta o qué le aporta de este valor. Punto de vista también muy personal, ¿eh? Yo creo que los valores con los niños a veces es muy bueno dejar que los descubran. Y en educación muchas veces esto no lo hacemos. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. El valor me pone por ahí L'Oreal. Sí, bueno, a ver, lo del curso este de coaching por valores es ya otra parte, que ellos hacen cursos de coaching por valores que han sacado del propio sistema de investigación de este tipo, ¿no? Y luego lo han asociado mucho al coaching. Pero yo os estoy hablando un poco más de la otra parte. En cualquier caso, os decía que los valores a veces es bueno que dejemos que los chavales descubran las ventajas y los inconvenientes sin imposición. Y os pongo un ejemplo, ¿no? El valor de la generosidad y del egoísmo. Seguro que todos, desde cuando tenemos hijos, cuando vemos a chavales pequeños, les inculcamos la idea de que hay que ser generoso y que no hay que ser egoísta. Pero claro, no les dejamos experimentar con esto. Y por cierto, lo contamos desde una posición en donde las acciones que hacemos a veces no muestran lo que estamos diciendo. Yo a mi hijo le digo que comparta su camión de juguete, pero yo mi coche no lo comparto con nadie. ¿Me explico? Es decir, hay una incoherencia entre lo que yo traslado como valor y lo que yo hago, y mi comportamiento como tal. Entonces, a lo mejor le tengo que dejar a mi hijo experimentar el egoísmo de no compartir su juguete para que él descubra que a veces tiene ventajas el poder jugar solo, y a veces, si yo no comparto mi juguete, me quedo sin jugar con nadie. Desde ahí, él va a tener una mayor motivación para descubrir el valor de la generosidad. Yo en este juego hay ciertas pantallas que nos saltamos. Es decir, que no dejamos que el otro descubra, sino que viene como impuesto, ¿no? Y a veces el que lo descubran, desde mi punto de vista, genera un mayor afianzamiento sobre ese propio valor.
porque lo he descubierto yo en mi propio recorrido. Bueno, y estamos ya terminando, así que para terminar os comparto este texto que no sé decir de quién es, no es mío, ya me gustaría. Me parece un texto muy interesante, desconozco cómo os digo el autor, no sé dónde ni siquiera dónde lo encontré o cómo apareció. Y bueno, para mí recoge mucho el liderazgo como servicio, ¿no? Y esta forma de acompañar a veces que se nos olvida. Entonces, bueno, os lo dejo aquí y os lo leo para poder terminar. Ayudar es asunto de poder. Reparar es asunto de maestría y habilidad. Servir es asunto de entrega, misterio y asombro. El que repara o arregla tiene la ilusión de ser causa. El que sirve sabe que está siendo usado para algo más grande. Nosotros reparamos algo específico. Sin embargo, siempre servimos a lo mismo, a todo el misterio de la vida. Arreglar y ayudar son el trabajo del ego. Servir es el trabajo del alma. Cuando ayudamos vemos la vida como débil. Cuando reparamos la vemos rota. Cuando servimos la vemos como un todo. Reparar y ayudar pueden curar. Servir sana. Cuando ayudo experimento satisfacción. Cuando sirvo experimento gratitud. Reparar es una manera de juzgar. Servir es una manera de conectarse. Para mí se recoge aquí una idea sobre el concepto de ayudar, bueno, interesante, ¿no? Que a veces todos sentimos que ayudar es bueno, por supuesto que lo es, pero a veces hay un punto en la ayuda en donde se me escapa el pensar que yo ayudo porque yo sé que puedo hacerlo y tú no. Entonces no estoy confiando en que el otro pueda. Y meto esa parte mía de ego en donde yo soy más capaz. Yo estoy por encima de ti, yo como procio, yo como... Y el servicio, en cambio, tiene mucho más que ver con el ponerme a tu disposición, ¿vale? No el tanto en... No es que te ayude, yo te acompaño. Para mí este texto refleja mucho más lo que es el acompañamiento, o por lo menos yo me siento muy alineado con esta forma de... Es de Julio Laya. Ah, pues muchas gracias, Yolanda. Pues conozco textos de Julio Laya y no sabía... Mira, no sabía que este texto era de Julio Laya. Bueno, yo me siento como muy alineado con esta forma, ¿no? De este concepto de servicio, ¿no? Que probablemente es lo que vosotros hacéis. Al final es esa vocación de servicio que todos tenemos en educación. Así que, nada más. Sinceramente, ha sido un placer poder transmitiros un poco lo que yo hago, lo que yo pienso, siento y simplemente compartirlo, sin ánimo de nada más que de compartir y poder acompañaros en esta jornada de sábado, en la cual me hubiese gustado poder tocaros y teneros más cerca, pero es lo que hay. Y nada más, Eugenio, muchísimas gracias a todos por haber estado tan presentes, espero, porque con esto de la tecnología nunca lo sabes. Yo me he sentido muy a gusto, que sepáis, y he disfrutado mucho compartiendo esto. Y nada más, muchísimas gracias.